Hola, ¿cómo estás? Quiero saludarte muy cordialmente, brindarte un gran saludo, que el Señor te bendiga ricamente, grandemente, que puedas estar sintiéndote muy bendecido por el Señor a través de tu vida, a través de tu familia también, que puedas ver cómo la mano de Dios te protege y cómo has podido también ser agradecido del Señor. Nosotros estamos en una serie de temas, una serie temática que ha ido hablando acerca del reino del Señor, del reino de Dios, principalmente en la forma en cómo Jesucristo hablaba. Nosotros hemos visto que a través de estos temas, de las parábolas, como Jesús presentaba su reino, y también hemos citado otras parábolas, que no solamente, si bien es cierto, no las hemos abordado, sabemos que el pueblo de Dios, muchos de los profetas también lo hicieron así. Y era parte de un plan también, presentar los temas, las temáticas y presentar principalmente el reino del Señor, el reino de Dios a través de este medio, que aquellos hombres que no tenían la capacidad de mirar no pudieran ver. De hecho, como veíamos en uno de los temas anteriores, los mismos discípulos le preguntaron que por qué él hablaba a través de esta fórmula, de esta manera, por qué a lo mejor usaba esta forma literal, estas metáforas, estas comparaciones con su reino, pero principalmente, como el Señor lo dijo, era para que algunos que no tenían los ojos ni los oídos espirituales para poder comprender estos temas, no tuvieran esa capacidad. Así que principalmente es esa la razón. Quiero invitarte a que otra vez podamos ver eh, los temas que están acá expresados y te quiero invitar al Evangelio, el primero de ellos, en el capítulo 24, en Mateo 24. Mateo 24, gran parte de nuestro estudio estará visto y revisado, si bien es cierto, vamos a mirar otros contextos y otros textos para poder tener una claridad de esta reflexión, de esta meditación. Lo vamos a hacer en el capítulo 24 de Mateo, principalmente los versículos del 45 al 51. Y quiero dejarte un texto base para guiar esta reflexión, este intento de poder estudiar la escritura de otra forma. Y esto dice, ¿quién es, pues, el siervo fiel y prudente, el cual puso su señor sobre su casa para que le dé el alimento a tiempo? Es una interrogante, es una pregunta que se plantea. Con, con esta palabra, con este texto, con este versículo base que se encuentra en Mateo 24:45, es que vamos a pedir la bendición del Señor para que podamos comprender, para que podamos estudiar y podamos reflexionar acerca de esta nueva parábola, la cual conocemos nosotros como el siervo bueno y el siervo malo. Querido Dios, que moras en los cielos, te damos las gracias infinitas porque tú eres un Dios de amor, un Dios maravilloso, un Dios lleno de deseo de preocuparte por nosotros, un deseo en el cual también como tus criaturas, como tu creación, tú pusiste en tu corazón y solo tu amor te guió para poder comprarnos nuevamente a través de tu sangre preciosa, Señor. Y querías tú, Señor, a través de tu ministerio y luego a través del Espíritu Santo, poder quedarte en nuestra mente y en nuestros corazones, Señor. Tú poder ser quien sea nuestro motor y nuestra ley en nuestras vidas y solamente guiados por el amor. A través de mostrar tu reino de una manera distinta que fue chocante para la época, Señor, también quizás chocante para nuestras épocas también. Acompáñanos, Señor, a poder extraer de tu palabra la riqueza que tiene, la comprensión y dejar que tu palabra sea la que guíe esta reflexión, esta meditación o estudio para poder entender, profundizar y dialogar con ella. Todo te lo pedimos y te lo agradecemos en los medios tuyos, Señor. Amén.
Amén. Sí, principalmente nosotros por lo general miramos las parábolas y hacemos reflexiones acerca de ellas. Muchas veces las explicaciones, como veíamos acerca de algunas de ellas, están en el mismo contexto, la explicación viene después y el Señor es claro, o siempre hay un propósito detrás, o un propósito anterior de por qué el Señor ocupó esta forma literaria para introducirnos un tema. Siempre es una alegría también poder estudiar las parábolas y yo también pienso que es un privilegio que todo aquel que se considera un seguidor de Jesucristo y sobre todo aquellos que tuvieron la grandísima oportunidad de oír tan preciosas enseñanzas de una manera directa, en el momento y en el contexto, entendiendo también la cultura hebrea en ese momento, pudieran entender, pudieran comprender, a pesar de que muchos de ellos, sus ojos espirituales, como bien decíamos, estaban y sus oídos espirituales estaban cerrados. Pero fue un privilegio seguramente para sus discípulos haber escuchado. Nosotros queremos exaltar el nombre de nuestro Dios que inspiró a estos siervos para escribir y poder registrar también, dejar un registro de la poderosa palabra que el Señor Jesucristo entrega. Así tenemos el privilegio también de poder leer y ser ministrados a través del Espíritu Santo, entendiendo y principalmente, no solamente siendo oidores o poder leer de las Escrituras, sino que lo que hemos recalcado, pero hasta el cansancio, ser hacedores de la palabra, que es lo fundamental para nosotros. Hoy, en este momento, también trataremos de que esta parábola nos entregue más dentro de un contexto que Jesucristo habla de la necesidad de vigilancia y de la fidelidad. O sea, el primer tema que quiero ponerte es que es esto. Esta, esta parábola se pone en este contexto, en un contexto de la necesidad de vigilar y la necesidad de vivir el Evangelio con fidelidad. Entendiendo esto, que nuestro corazón primero esté abierto para la palabra de Dios, para que podamos también nosotros ser ministrados por la palabra por medio de esta reflexión. El contexto de nuestra parábola de estudio está en Mateo, en el capítulo 24, después de una visita que Jesucristo hizo al templo. Los discípulos de Jesucristo quisieron mostrar la estructura y lo pomposo, lo maravilloso de la construcción. Entonces, una construcción que no estaba terminada. Nosotros sabemos, y llevándolo al contexto de cómo Jesús muchas veces se encontró cerca del templo, en algunos sectores del templo, e incluso cuando lo hizo con María Magdalena, la mujer que iba a ser apedreada, ¿cierto? Y el Señor perdona sus pecados, ahí vemos que hay un contexto de tierra. La historia también nos dice que la construcción del templo siguió eh, por muchos años, 6 décadas casi. Imagínate que cuando vino la destrucción del templo en el año 70, el templo no tenía más de 5, 6 y 7 años finalizado, terminado, en rigor. Entonces estaba en una construcción, en una etapa, por los periodos de tiempo en que el templo ya podía utilizarse, era una maravilla del mundo antiguo, pero sin embargo esto era algo en lo cual se jactaban eh, los, los hombres de la cultura. Aquí vemos en los primeros versículos de este capítulo 24, dice, Jesús salió del templo y se iba y se acercaron los discípulos para mostrarle los edificios del templo, o sea, todo lo pomposo, lo majestuoso, todo lo que había ahí, todo lo esplendoroso, y Jesús hace una predicación terrible, para muchos quizás espantosa, que tiene que ver con las instrucciones de cuándo se daría
la destrucción del templo en la segunda venida. Esa es la mirada, dice. En verdad os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada, les dice en el versículo 2. ¿Veis todo esto? Él les respondió y le dice, acá no va a quedar nada. Así ocurrió. Imagino que cuán admirados quedaron los discípulos acerca de esta profecía y quién se lo estaba diciendo. Para los que vivieron con el Señor Jesucristo, esto tiene que haber sido impactante. Quizás para aquellos que no estaban familiarizados con Jesús, esto era una locura. El que el templo fuera destruido era una locura para ellos, no jamás pasaba por la mente, sobre todo por la protección que ellos tenían, ya que si bien es cierto, ellos estaban gobernados por los romanos, los dejaban vivir una vida de culto y muchas de las posibilidades que ellos, si bien es cierto, querían tener la libertad porque no querían ser oprimidos por los gentiles, tenían muchas libertades y el culto hacia Dios no era un problema para los romanos, siempre que se pagaran los tributos y otro tipo de cosas. Eh, el que estuvieran las águilas doradas frente a ellos y otras cosas fue una aberración para los judíos, pero para los romanos no había mucho tema. Eh, y ellos preguntan y le dijeron, dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y el fin del mundo. Dos preguntas acá. Jesús responde a esas preguntas haciendo nuevas profecías también. En este sentido y contando algunas parábolas que hacían el énfasis en la necesidad de vigilar. Por eso es que nosotros estamos mirando acá, desde el versículo 42, ¿cierto? Estamos observando de ahí en adelante, poniendo el acento del 45 al 51. Y también lo llama a estar apercibidos, o sea, a estar vigilantes, a estar muy bien ubicados, siendo fieles. Al final del capítulo Jesús relata la parábola del siervo fiel y del siervo infiel, que es lo que nos lleva a esta reflexión. Y entre los versículos 41 al 46 el relato es prácticamente eh, muy cercano y prácticamente idéntico a lo que presenta Lucas capítulo 12. Eh, ya que ambos pudieron hacer énfasis en este mensaje del Señor. Por ejemplo, el siervo prudente en el Evangelio de Mateo es un mayordomo fiel y prudente, aunque Lucas se refería a él como un siervo en lo que resta de la parábola. Mateo escribe que el siervo malo empieza a golpear a sus compañeros, pero Lucas dice que él comienza a golpear a los criados y a las criadas. Este siervo tiene su lugar con los hipócritas. O sea, los hipócritas quizás para nosotros es una palabra súper chocante y fuerte, pero en el contexto de ellos que venían antes de los romanos, habían estado influenciados mucho tiempo por los griegos y también los romanos fueron influenciados por los griegos. Hipócrita era la careta que tenían ellos cuando hacían actividades teatrales para expresar o para confundir las emociones que podían tener. Así que en ese contexto es que nosotros podemos hablar de la hipocresía, de alguien que es hipócrita y que teniendo, usa una máscara, que teniendo a lo mejor una emoción, que teniendo un sentimiento, que teniendo una sensación, está expresando otra por tapar y poner una máscara o poner una coraza en todo su cuerpo para mostrarse de una forma distinta y en este caso de una manera en la cual sabemos que había un manto de religiosidad el cual no era muy real, porque el Señor podía leer los corazones de los escribas y los fariseos y del pueblo en general. Eh, Naturalmente el apóstol, en este caso Mateo, que sí, él tuvo la oportunidad de estar con Jesús, guiado por el Espíritu, recordó todo lo que Jesucristo había dicho. Lucas recibe una información y hace una investigación y estudia y tiene
eh, hace un proceso investigativo a través de un método de investigación para recopilar información y así lo comparte y lo entrega. Tanto en el contexto de Mateo como en el contexto de Lucas destacan la necesidad de los siervos de Dios para estar siempre preparados para el retorno de su Señor. Y eso es lo fundamental. Y en este contexto que es escatológico, es que se encuentra nuestra porción del estudio. Vamos a ver una visión general de esta parábola que se encuentra, destaca la actitud de los siervos, uno fiel y el otro infiel. Y el otro infiel. Jesús comienza destacando la actitud de un siervo fiel, siempre lo que destaca en primer lugar. El Señor de un determinado número de siervos tenía que dejar su casa por algún tiempo. Hizo planes necesarios para poder viajar y llamó a uno de los siervos que en su opinión sería capaz de poder administrar durante, día a día su casa. Y es el llamado que nosotros también recibimos de Dios, que este templo, este cuerpo que tenemos, está confiado para nosotros para ser cuidado y cuando Él venga también quiere que encontrarnos como, como un templo dedicado y donde habita el Espíritu de Dios trabajando en nuestra mente y nuestro corazón. Le confió la responsabilidad de cuidar de otros consiervos, que también es importante, la necesidad muchas veces que tienen los ministros de cuidar a la iglesia, de alimentarlo a su debido tiempo, con la palabra, de probar su fidelidad y a través de la prudencia. Durante la ausencia de este señor se encontraba todo en orden cuando volviera. Tenía la clara intención de promover al siervo fiel para que administrara todos sus bienes. Pero luego Jesús destaca la actitud de un siervo con otras características. Un siervo infiel, un siervo desordenado, malo, podríamos decir, o sin estas actitudes o esta propuesta proactiva de un siervo. Diferente del siervo fiel que se mantuvo ocupado cumpliendo fielmente las tareas propuestas, el siervo malo se puso a pensar que su señor se iba a demorar en volver y así comenzó a divertirse, a lo mejor a pasarlo bien, pero lo más grave y lo más quizás complejo es que comenzó a maltratar a sus compañeros. O sea, la responsabilidad, él no se hace cargo de su responsabilidad y a sus compañeros, y en este caso, como lo plantea Lucas en el capítulo 12, a sus siervos les infiere la responsabilidad. Pero su maestro retorna a una hora que el siervo no esperaba. El resultado de esa actitud de infidelidad fue de juicio y de castigo. Refiriéndose al siervo malo, algunas versiones bíblicas dicen que su señor le cortó en pedazos. Es fuerte, ¿eh? Muy fuerte lo que algunas versiones lo presentan así. Este texto es de difícil interpretación, pues si la frase fuera tomada literalmente como ¿cómo podría ser lanzado con los hipócritas? Es posible que el texto presente una expresión idiomática que debe ser entendida de una forma metafórica. Una traducción más literal es cortada en dos, eh, que quizás sería lo que claramente diría en griego. Los sacará del medio de su pueblo. De este modo se produce la armonía que con la enseñanza del Salmo 37, que afirma que el justo heredará la tierra, pero el impío será exterminado. El siervo que falló recibe lo opuesto de la recompensa recibida por el siervo fiel y responsable. Él es separado, es lanzado fuera y es extirpado de en medio de su pueblo. Muy fuerte para nosotros quizás, pero en este contexto Mateo lo expresa así. Ahora nosotros sabemos que quién es el mismo que se da la sentencia, quién es el mismo que recibe y quién es el que decide no ser fiel, es el siervo. Eso dejémoslo sumamente claro. Porque a veces responsabilizamos a Dios por esta paga que recibe.
Vamos a dar también una mirada práctica de esta situación. Creo que al leer este pasaje, cada uno de nosotros toma para sí las palabras de Jesucristo. A mí me gustaría que tú pudieras leer esta parábola desde el verso 45 al 51 de una manera personal, personal, para que saques tus propias conclusiones y hagas tu propia interpretación. Yo solamente voy a dar algunas ideas que pueden acompañar tu reflexión y tu estudio. Eso es lo que, por eso te pongo siempre en un contexto, la aplicación práctica, qué es lo que dicen otros autores, cuál es la mirada histórica. Por lo general trato de presentarlo así, porque no puedo guiarte, ni quiero obligarte a pensar como a lo mejor lo hago yo. Tomemos en cuenta y en nuestra reflexión sobre esta parábola debe comenzar respondiendo la pregunta hecha por Jesús en el inicio de la parábola. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente? En el versículo 45. En un tiempo en el que mucho se habla sobre liderazgo, de debemos repensar el ser siervo en el reino de Dios. Así como el Señor de la parábola tenía expectativas en relación al siervo en el que confió, Dios tiene expectativas respecto a nosotros y debemos pensar que si el Señor en este sentido nos ha movido a ser siervos fieles y prudentes, recordemos la enseñanza de Jesús. Al contrario, el que quiera hacerse grande entre ustedes deberá ser su servidor. La mirada del liderazgo que el mundo secular tiene es aquella persona que es capaz de influir, de influenciar en otras personas y lograr tener personas que lo sigan. Pero en el caso de cómo lo presenta la palabra, es que el líder es aquel que sirve a su grupo, es aquel que está atento de las necesidades de sus compañeros, es aquel que está atento de las necesidades de las personas que tiene a su cargo también. Esa es la responsabilidad. Así también es presentado en Mateo 20:26. En la parábola del estudio, Jesús destaca que el que espera que más que los siervos seamos fieles. Lo que Jesús espera que nosotros no solamente seamos obedientes, sino que seamos fieles. Nosotros podemos ser obedientes a una mirada, podemos ser obedientes a una ley, pero solamente podemos ser fieles. ¿A quién? A una persona. Y en este caso debemos ser fieles a Jesucristo. Él es nuestro Señor. Velad pues, porque no sabéis a la hora o a qué hora vendrá vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora vendrá el ladrón, habría de venir, o si él sabe en qué momento el ladrón va a venir, él estaría velando y no se dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros debéis estar preparados porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Mateo 24, del 42 al 44. Tanto en el Evangelio de Mateo como en el de Lucas, esas son las palabras dichas por Jesús antes de la parábola del siervo fiel, y así como la parábola, y ellas traen un mensaje central, que es estar atentos, vigilen al salir de viaje el Señor, la palabra confió su casa a sus siervos y un siervo de confianza, esperando que él se ocupara de todo hasta su regreso. Y al no importar de su fecha de regreso, quería probar la fidelidad de su siervo. Esto es lo mismo que pasa con el buen samaritano, que deja el cuidado al hospedero, a ese mesonero. Hay otro mensaje que te invito a poder revisar, que es mesoneros, que también toma una enseñanza profunda de Jesucristo. El Señor podría volver en cualquier momento. Nuestra vida tiene que estar en orden, pues no sabemos cuál sería el día
en que nuestro Señor regrese y tampoco sabemos a cuál será nuestro propio tiempo y nuestra propia gracia, hasta cuándo nosotros tendremos la responsabilidad. Esto no es para que nosotros estemos asustados, para que estemos extra vigilantes sin vivir, sin tener un sentido, sino que estar centrados en el nuestro protector, en ser fiel al maestro. Esto es lo central. El siervo recibió órdenes específicas de su señor y él sería considerado prudente si las llevaba a cabo. El hombre que puso la palabra en Dios y que la puso en práctica, Mateo 7:24, no bastaba que él supiera lo que debía hacer, tampoco saber que un día su señor iba a regresar, sino que está llamado a la fidelidad, ya que su fidelidad sería comprobada por medio de la ejecución de las órdenes dadas por su Señor. Muchos son los que conocen las órdenes dadas por Dios. Hasta las podemos recitar, hasta somos capaces de, de pararnos en un lugar y poderlas decir una por una, pero fallamos en el momento de hacer las prácticas. Siendo así, somos llamados a Él. Pero en este sentido es porque el Señor es quien nos da primeramente la libertad para que nosotros nos podamos gozar en su ley como una ley de libertad. Los siervos son identificados en la práctica de las órdenes de su Señor. Mateo 23:3, para que tú lo puedas revisar. En esta historia Jesucristo puso en lados opuestos e irreconciliables a aquellos que oyen y practican con aquellos que escuchan pero no practican. Dos declaraciones que Jesús hace sintetizan el pensamiento expuesto en la parábola de los dos siervos. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Ese versículo o esa idea principal es la que Jesús presenta. Y ya lo había presentado antes en este contexto, en Mateo 7:21. El evangelista Lucas también registró el pensamiento anterior a esto con las palabras. Antes de Lucas 12 lo pone en Lucas 6:46, dice, ¿por qué me llaman ustedes Señor, Señor, y no hacen lo que les digo? O sea, podemos llamar Señor a Jesús, pero finalmente no le damos ese rango, no le damos ese sentido, no le damos ese lugar que muchas veces manoseamos y hacemos sentir a los otros, que nosotros estamos en conexión con nuestro Dios. Y muchas veces esto no es así. Además de vigilar, como bien decíamos, el siervo tenía que ser fiel, obedecer. Pero más allá de la obediencia, lo que queremos recalcar es poder ser fiel. Bienaventurado aquel siervo que su Señor, cuando viniere, hallare sirviendo así, dice Mateo 24:46. Cada uno de nosotros es responsable por alguien, padres, hijos, esposas, amigos, hermanos, hermanos de nuestra congregación, y necesitan recibir alimento y alimento también de la palabra de nuestro Dios. Muchas veces en nuestras responsabilidades dejamos de alimentarnos de la palabra de Dios y algunos que tenemos la posibilidad de ser mayordomos para algunos tampoco lo efectuamos. Esta parábola me hace recordar ilustración que escuché en una oportunidad. Cierta vez un hacendado llamó a su siervo y le dijo, saldré hacia un largo viaje. Hágase cargo mientras yo esté fuera. Todo lo que necesites lo puedes comprar en la ciudad, pues yo informaré que lo pagaré cuando regrese. Así como ocurrió en esta situación, y así como ocurrió también cuando el hombre que fue atacado
y el buen samaritano se apiada de él, lo deja en esta hospedería, lo deja en el mesón a cargo del mesonero. Pero cuando se acercó a la casa del siervo se pudo dar cuenta por ahí las cosas no eran muy diferentes, pues alrededor de la casa del siervo estaba todo limpio y bien cuidado, la casa bien pintada, incluso había sido ampliada. Al entrar a la casa se dio cuenta que habían muebles nuevos, en este caso, en la historia, electrodomésticos, de todo tipo de equipos electrónicos. Entonces el Señor se preguntó y le preguntó a este siervo, a este capataz, ¿qué significa, qué significa todo eso? ¿Qué es lo que estaba ahí? El hacendado le dice, tu casa tiene todo nuevo y está bien cuidada. El siervo le interrumpe diciendo, el Señor no dijo que yo podría tomar todo lo necesario en la ciudad. Entonces necesité una TV nueva, necesité ampliar mi casa, necesité entonces todo y ocupó todos los bienes para su propia necesidad, pero que lo que no hizo fue compartir. Desgraciadamente, esta es la realidad de muchos cristianos, que las bendiciones del Señor han sido una maldición para ellos. El Señor le ha dado bienes, le ha dado responsabilidades, le ha dado el cuidado y la administración de su casa de oración, poniéndolo en lugares de culto, poniéndolo frente a responsabilidades, a un pastorado, a un obispado, a una labor sacerdotal, a ser un anciano, un diácono, a ser un presbítero, pero muchas veces muchas de estas personas se han aprovechado de esta situación para solamente nutrirse ellos y no nutrir a los demás. Si has recibido de gracia, debes dar de gracia. Vigilad pues, porque no sabéis a la hora que el Señor ha de venir. Esta situación puede ser la situación que muchos de nosotros podemos estar viviendo. Dios concede talentos, pero como ya hemos visto a través de la lectura y de otras reflexiones, Dios donó y entregó los dones espirituales a la iglesia para edificación, para edificación de su iglesia y no para otra cosa. Y a veces las personas hoy están ocupadas en otras situaciones, están ocupadas con intereses personales, administrando sus posibilidades, ampliando muchos de los recursos y muchas de las cosas que el Señor dejó en sus manos porque no se han hecho cargo ni se han preocupado de sus siervos. Espero que si el Señor te da la oportunidad de servirle y has sido llamado a un ministerio, has sido bendecido por el Señor a través de un don espiritual y necesitas compartir con otros, si has recibido de gracia, por favor, nunca te olvides que tus bendiciones puedan ser las bendiciones también para otros y no se transformen en tu maldición. Que el Señor te bendiga grandemente y como decimos acá, gracia y paz.